¿Cómo estás, Elina? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Sí? Y un poquito afectada la voz, sí, pero sí. Bueno, con estos cambios de clima, las alergias aumentan. Sí, es cierto. Bueno, estamos un poquito afectadas con la voz, pero vamos para adelante. Casi vamos de la mano con ese problema, ¿eh? Sí. Estamos acá tratando de hacer nuestro esfuerzo. Chocamos los 5. Es así. Bueno, Elina, vamos a escucharte atentamente, como siempre. Le pedimos a la audiencia que lo haga de igual forma. ¿Qué has traído para la jornada de hoy? Hoy trajimos una fábula que dice Las dos cabras. Era una hermosa mañana, el sol brillaba, los pájaros cantaban y no hacía frío ni calor. La cabra lisa, sin una manchita, buscaba comida. Andaba con la cabeza medio baja, dormida, con algún que otro bostezo que dejaba escapar, y los ojos entrecerrados, fijos en el pasto. De pronto vio algo amarillo que le llamó la atención. Un choclo. Seguro que se le cayó a un granjero, pensó. La cabra lisa estaba a punto de darle un mordisco, cuando escuchó un fuerte balido. La voz de la cabra manchada, que nada tenía de lisa. ¿Me permite unas palabras?, dijo la cabra manchada. Ese choclo es mío. Me parece que se equivoca, dijo la cabra lisa. Yo lo vi primero. Mentirosa, dijo la cabra manchada. Llevo un rato largo mirándolo. Métase en sus asuntos, dijo la cabra lisa. Ese choclo es mío. La cabra lisa miraba a la cabra manchada. La cabra manchada miraba a la cabra lisa. Ninguna se movía, casi ni respiraban. Estaban muy serias. La cabra lisa bajó la cabeza amenazando con los cuernos. La cabra manchada hizo lo mismo. Estaban a punto de pelearse. Muévanse un poco, dijo la vaca cansada de comer albahaca, y se comió el choclo de un bocado. Las cabras se alejaron molestas, una para un lado, la otra para el otro. Pasó la tarde y empezó a anochecer. Era hora de buscar un lugar seguro para dormir. La cabra lisa andaba apurada, con la cabeza alta y los oídos atentos ante cualquier peligro. Pero estaba oscuro y casi no veía nada. Llegó al río y fue hasta el viejo tronco que utilizaba siempre para pasar al otro lado. Comenzó a cruzarlo y justo en el medio se chocó con la cabra manchada. ¿Me permite unas palabras?, dijo la cabra lisa. Yo voy a pasar primero. Me parece que se equivoca, dijo la cabra manchada. Este tronco es mío. Mentirosa, dijo la cabra lisa. Yo misma lo puse acá. Métase en sus asuntos, dijo la cabra manchada. Este puente es mío y se acabó. Ninguna se movía, casi ni respiraban, estaban furiosas. Y de pronto, ¡crac! Ni la cabra lisa ni la cabra manchada llegaron a darse cuenta lo que estaba pasando. El tronco se había roto y las dos cayeron al agua. Las cabras llegaron a la orilla y salieron del agua, ayudándose una a la otra. Las cabras se miraron, se sonrieron, se acurrucaron por el frío y se durmieron, reflexionando que la obstinación y la terquedad son muy malas compañeras. Hermoso cuento. Sí. Se dieron cuenta que tenían que trabajar juntas. Sí. ¿No? La verdad que en esto lo que más destacaba es el tema de la razón. Cada uno quería tener la razón. Exacto. Tercas eran una y la otra. Pero en esto de la razón me llevaba a pensar muchas cosas. ¿Qué es la razón? Es la capacidad de la mente humana
para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Acierto, verdad o justicia es lo que una persona dice o hace. Entendimiento, intelecto, inteligencia. En breves palabras diríamos, es la justa, como decíamos. Claro. No es lo que me parece, no es lo que le parece al otro, sino es la verdad del asunto. ¿Cuántas veces tenemos que separar la razón de la emoción? Porque ahí se forma un conflicto. Cuando las emociones se empiezan a mezclar en el razonamiento, ahí llegamos a un conflicto. Tampoco en la vida podemos ser todo lógicos, porque tampoco llegaríamos a la creatividad, al progreso, al crecimiento, a los desafíos. Pero tampoco podemos ser todo emoción, claro, porque no hay lógica, no hay superación en la vida, porque estaríamos siempre a la deriva. Entonces tiene que separarse esto. La razón de la emoción. A veces la emoción suena más fuerte que la razón. Y entonces tenemos que gestionar las emociones, utilizar la inteligencia, tener un pensamiento lógico que nos permita plantear escenarios, hipótesis y soluciones. Es decir, frente a un conflicto, un problema, ver los distintos escenarios, las posibilidades, las hipótesis, claro, para resolverlo. No apresurarnos con las emociones. Exacto, separarlas en estos momentos. Descartar opiniones y llegar a la punta del ovillo con la razón. A veces son las opiniones nuestras, a veces las opiniones de los demás que ingresan en la conversación que nada tienen que ver, que a veces de eso siempre los hay en todos lados. En todos lados, así es. El metido y el comedido, como dice el dicho, siempre están en un conflicto. Y esto son opiniones. Las opiniones hay que dejarlas de lado, al margen, y realmente llegar con la razón a la solución. Claro. El enojo, que es una emoción, nubla la visión y no veo con claridad. Por lo tanto, va a interferir en mi razonamiento. Muchas veces nos desbordamos cuando estamos enojados, furiosos, y esto nubla la visión, no nos dejan ver con claridad. ¿Cuántas veces escuchamos la frase, perdió la razón, perdió el juicio? Claro. Bueno, esto es porque a veces el enojo, la furia, gana más sobre la razón, y entonces no se llega a resolver los conflictos. Esto de tener la razón, ¿por qué de alguna manera nos atrae siempre que queremos tener siempre la razón? Claro, por sobre el otro. Por sobre el otro. Defender nuestro propio argumento. Demostrar que estamos en lo cierto produce satisfacción, refuerza la autoestima. Llegar a un cálculo concreto, a la satisfacción del deber cumplido. Si nos remontamos un poco cuando íbamos a la escuela y nos tomaban un cálculo matemático y salíamos al recreo, salíamos afuera después que habíamos terminado el examen y cada uno tenía un resultado, siempre estábamos pendientes a ver de tener el correcto. El que coincidía. El que coincidía. Y de alguna manera cuando nos daban el resultado, qué satisfacción que se sentía el tener la razón. Cuando había una cierta discusión por ahí, no, pero da tal resultado, no, pero da tal otro. Claro. Y tener la razón es una satisfacción, es como el deber cumplido. Sí, sí, sí. Eso lo vamos trasladando a nuestra vida después. En las discusiones que tenemos, en los conflictos, en las situaciones que nos pasan todos los días, siempre queremos tener la razón. Porque eso nos hace sentir seguros, de alguna manera, en que tenemos las palabras justas. Pero esto, de alguna manera, ayuda también, sí, a los logros personales, porque cuando sentimos que estamos en lo correcto, de alguna manera vamos avanzando, vamos madurando y creciendo. De alguna manera nos ayuda en estos logros personales, pero todo tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque eso cuando se empieza a mezclar, a veces pasa que nos
autovalorizamos más de la cuenta y desvalorizamos al otro. Claro. Entonces tiene que tener un límite, un punto justo, un equilibrio. Ejercer fuerza sobre mi posición utilizando el control, la influencia, la manipulación, según mis creencias, según mis convicciones, genera siempre un perdedor y un ganador. Claro. Siempre cuando se ejerce la fuerza va a haber un perdedor y un ganador. Y esto esclaviza, nos pone en una situación, una atadura y nos esclaviza. Porque si siempre somos ganadores, esto ejerce una presión en nosotros, en donde siempre a toda costa queremos tener la razón, claro. Y siempre va a generar eso, una presión, que no vamos a estar libres. En apariencia vamos a parecer libres, pero estamos esclavos. Claro. Y si resultamos perdedores, siempre y cuando se ejerza la fuerza, ¿no? Sí, sí. Cuando se ejerce la fuerza y resultamos de alguna manera perdedores, también viene la frustración y no nos animamos a nuevos logros, a nuevos conocimientos, a nuevos desafíos. Hay que permitirse ser perdedor, diríamos, para aprender y para seguir. Claro, en realidad siempre va a haber un perdedor y un ganador cuando se ejerce la fuerza. Sí, siempre cuando hablamos de eso, claro. Claro, pero si no se ejerce la fuerza, si nos sentamos en una mesa a charlar y no se ejerce la fuerza, no va a haber un perdedor y un ganador. Se va a llegar la verdad. No es mi verdad, no es la verdad del otro, es la verdad. Acá entra, me parece, a jugar un papel importante la tolerancia también, ¿no? Exacto. Y a eso voy un poquito. La razón es la búsqueda de la verdad, esto que decía recién. No es mi verdad, no es la verdad del otro, es la verdad. El razonamiento nos lleva a la verdad, a lo que es realmente el concepto justo de lo que nos pasa o de lo que sucede o del conflicto. A veces no se ve el trasfondo del conflicto. Bueno, entonces hay que llegar a la verdad. Claro. Esta verdad siempre nos libera. La verdad nos hace libres. Siempre nos da libertad. Esto, el punto justo, como recién lo decía, se logra en una mesa en donde haya comunicación, análisis, hipótesis, con el fin de llegar a acuerdos, donde hay calma, serenidad, correrse del lugar de víctima, de que todo está en mi contra, sino verlo desde otro lugar, desde otra perspectiva, ver el conflicto como allí, en otro lugar, y analizarlo juntos. Hay distintas herramientas, por ahí a veces podemos utilizar, a veces podemos llegar a una conclusión, a una resolución del conflicto hablando, en otras a veces es con mate por medio, en otras a veces necesitamos un abrazo, en otras a veces es con algún cálculo y expresando algún análisis lógico con papel y lápiz. Entonces hay diferentes formas de comunicarnos de acuerdo a las dos partes. Entonces utilizar distintos tipos de herramientas, ¿no? Para llegar a ese común acuerdo lógico. En la fábula decía esto: la obstinación y la terquedad no son buenas compañeras. ¿Y a qué llegamos con esto? Que el respeto, que ahí es un poco la tolerancia, el respeto y la valoración es la combinación perfecta. El respeto y la valoración. No comparto, no estoy de acuerdo, pero respeto. Como recién lo vuelvo a repetir, no es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad, es el concepto, es el razonamiento sobre esa cuestión. ¿Cuánto se traslada esto a tantos ámbitos, ¿no? A todas las áreas de nuestra vida. A todas, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en todas las áreas. Y ver también cómo responde el otro. Por eso decía recién, utilizar distintas estrategias, porque no con todos podemos llegar de la misma forma. A veces generalizamos
Claro. Y queremos sentar al otro, Sí. esforzarlo. Claro, qué distinto sería todo, ¿no? Porque por ahí Exacto. lo vemos permanentemente, hay falta de tolerancia y de respeto. Y de respeto. Al que por ahí cree tener la razón, distinta a la que uno piensa. Exacto. La verdad que está bueno esto que decís, ¿no? Buscar herramientas para no llegar a esa confrontación Exacto. que en definitiva no conduce a ningún buen camino, ¿no? Exacto, no nos lleva a nada. Hay situaciones en la vida en donde a veces no se entiende en un primer momento, como les pasó a las cabras en la fábula. Pero después, con la circunstancia de la vida, con el tronco que se rompió, llegaron a un común acuerdo. A veces en nuestra vida pasan esas cosas, esos cimbronazos, esos sacudones en nuestra vida, en donde llegamos a ponernos de acuerdo, a que el razonamiento gane, ¿no? El tema es que no pase tanto tiempo, ¿no? Tratar de Exacto. que ese ponernos de acuerdo sea rápido y no se nos pase la vida, digo, ¿no? Exacto, porque a veces después no tenemos tiempo para arreglar la situación. Claro. A veces la vida es muy corta y no nos da esa segunda oportunidad. Sí. Y en otras circunstancias nunca llegan a un acuerdo. Entonces tampoco perder energía y tiempo con algo que no vale la pena. Claro. Porque se nos desgasta. Eso también está bueno, ¿no? Se nos va la salud. Sí, eso está bueno decirlo. Si Y vos ves no hay que forma. si vos ves que no hay manera, y bueno, ya No está. hay forma. Ya No está. insistir, porque recién como decíamos, no hacerlo por la fuerza, porque siempre va a haber un ganador y un perdedor, siempre. Entonces darnos cuenta, evitar eso y llegar a un acuerdo. Si no se llega al acuerdo, nada se ejerce por la fuerza. Así es. Y termino con el pensamiento que eleva, que resume todo esto. A ver. El respeto sobre los diferentes criterios en un conflicto exaltan la razón. La vuelvo a repetir. El respeto sobre los diferentes criterios en un conflicto exaltan la razón. Excelente pensamiento que resume lo que has traído después de haber leído esta fábula. Elina, bueno, cerramos Luz que Eleva de este miércoles.